La pandemia del COVID-19 no solo enfrentó a la humanidad a una nueva manera de relacionarse, enfrentó a la ciencia a un trabajo que fue a marchas forzadas para encontrar la vacuna, pero esa lucha no estuvo exenta de polémicas. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado defenderse con vacunas, curas, protegerse de estas pandemias y enfermedades, pero se ha estrellado con los intereses económicos, creencias religiosas y el miedo a lo desconocido. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, en el episodio pasado hablábamos de los 5 años que estamos conmemorando de la pandemia del COVID-19 y dejamos, lo prometido es deuda, para este episodio hablar de otra de las caras muy interesantes y polémicas de esa pandemia, que fue la lucha de la ciencia por encontrar la vacuna, por encontrar la manera de controlar el COVID-19. Una guerra de la ciencia y una lucha que fue contrarreloj. Contrarreloj esta vez, pero es que los médicos, los investigadores, los científicos llevan años y siglos buscando curas a todas las enfermedades que afectan al ser humano. Pero si hace 5 años fue muy rápido y vimos la vacuna aparecer... Maratónico, ¿no? De manera así, maratónica, en diferentes lugares del planeta casi al mismo tiempo. Sí, pero esa lucha maratónica de la ciencia, Teresita, se convirtió también en una lucha comercial, porque es que era una competencia, parecía una carrera de Fórmula 1, perdón el símil, entre los laboratorios más poderosos, de más recursos y respaldados por las grandes potencias del mundo para ver quién encontraba primero la vacuna para empezar a venderla, no para entregársela a la humanidad. Eso fue lo difícil, que la vendían. A los países les tocó a muchos de ellos endeudarse para comprar la vacuna, ver de dónde sacaban recursos, y mostró esa inequidad que todavía existe tan grande en el sistema internacional, de países que al día siguiente ya la tenían y estaban vacunando en cifras récord a su población, y países que se demoraron meses en que les llegara la vacuna y seguía muriéndose la gente. Puedo sonar idealista o ingenuo, pero pues yo en un momento creí que esos científicos de grandes universidades, de grandes laboratorios, iban junto con los países que los respaldaban, e incluso esos laboratorios que son multinacionales, iban a donar esa patente de esas vacunas a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que le faltó a la OMS ser un poco más convincente en que la donaran y en ellos repartirla por el mundo, porque a ellos además les tocó comprarla y hacer cuentas. ¿Quién la necesita más? ¿Los africanos o la mandamos al Caribe o qué vamos a hacer con la vacuna que tenemos? Y súmele otra cosa, que cuando llegan las vacunas, y estoy recordando a Colombia, acuérdese que primero empezaron con los, que era lo más lógico, con los más vulnerables, que eran los ancianos, que eran las personas pues con condiciones de morbilidad más complejas y más propensas en plena pandemia. Pero es que lo que muchos decían y no se explicaban y no nos explicábamos es cómo no la trajeron de manera masiva aquí a todos los países para ponerla y evitar muertes. Es que el tema es que era una carrera contra el reloj, contra la muerte. Y no solamente en Colombia, casi todos los países hicieron eso. Sí. Los enfermos primero, los que tienen trasplantes, por ejemplo, primero, sistemas inmunológicos deprimidos, y no solo eso. Hubo países que empezaron a cerrar las fronteras. Sí. Acá no vienen los turistas a hacerse vacunar y quitárnosla a nosotros, a encerrarse y a decir, no la vamos a compartir. Nos volvimos egoístas. También un poquito hubo de arribismo, porque me acuerdo que cuando a Colombia no llegaba, mucha gente de Colombia se iba a Miami a ponerse la vacuna. Porque el turismo de la vacuna, sí. Claro, me acuerdo. Sí, claro. Se iban a Miami a ponérsela o a otros países, buscaban a ver en dónde. Y ahí viene, me devuelvo a un tema clave, y es el interés económico. Los millones que se embolsillaron las grandes farmacéuticas. Alguien dirá, la ciencia y el conocimiento valen, pero yo creo que la vida y la solidaridad valían más, ¿cierto? Yo creo. Y eso es con todas las vacunas. Muchos han hablado, por ejemplo, de la malaria, que es tan importante para nosotros. Tuvimos a Patarroyo, que fue uno de sus grandes líderes. Y todavía está el debate si se le va a dar, por ejemplo, a los africanos, donde muere mucha gente de malaria, o si se les va a cobrar o quién la va a manejar. Eso es, ahí está todavía el tema. Teresita, a lo largo de la historia, los libros de historia, ¿qué registro tienen de esa lucha de la ciencia
por encontrar vacunas contra enfermedades que se convirtieron o en epidemia o en pandemia? Yo creo que la más famosa es la viruela, que acabó con la vida de muchos en Europa, siglo XVIII, siglo XIX, era la gran epidemia. Eran brotes que surgían cada X años y los llamaban las epidemias. Había muchas de cólera también, pero la viruela era letal. Contra la viruela muy pocos sobrevivían a un brote de viruela. Y empezaron a buscar un remedio contra la viruela, remedio que ya se había empezado a trabajar, digámoslo de alguna manera, en la época de los romanos y luego mucho más en el medioevo. Y es que en la época de los romanos y en algunos momentos del medioevo cogían las costras de la viruela, las dejaban secar, las volvían polvito y las inhalaban por la nariz. Y ese era el antídoto. Y decían que eso era el antídoto. De ahí nació la idea de que la gente que de alguna manera ha sido expuesta al virus, Sí. no le da tan fuerte, no se muere o no le da. Yo no sé si tenga relación, seguramente esto es una especulación mía, pero a los que les dio o nos dio el COVID-19, decían, ese virus es la primera vacuna que usted recibe, es la primera dosis. La idea de que cuando uno le da una enfermedad, la enfermedad no repite, es parte del origen de las vacunas. Le genera el anticuerpo. Generan los anticuerpos necesarios para defenderse. A finales del siglo XVIII, Ajá. entonces un señor, haciendo grandes investigaciones sobre este tema, empezó primero a inocularse él. Dijo, pero bueno, yo he sido expuesto, no me ha dado, pero busquemos a alguien vulnerable. Y cogió un niñito de 8 años, FIPS, le decían, y le inyectó este primer virus de la disminuido. Cogía el virus, lo que había adentro de esas ronchas de la viruela. Pero miserable el hombre, ¿no? ¿Cómo sacaba el líquido, lo mezclaba con un suero que venía de vacas que también hubieran tenido unas enfermedades similares, que se llama la viruela de las vacas. Sí. Por eso se llama vacuna, porque el suero de viene de la vaca. Vacuna, eso le iba a preguntar. Vaca en latín, vacuna. Lo metía en este suero de líquido de las vacas y se lo inyectó este niñito de 8 años, FIPS. Lo estuvieron mirando durante días, lo expusieron al virus. ¿Y le funcionó? Y le funcionó. Ah, bueno, el no fue niñito tan siguió cruel. jugando Retiro fútbol lo feliz. dicho. La primera famosa, porque Phipps fue el primero, pero la primera famosa que lo hizo además en público, que en ese momento levantarse la manga o lo que fuera para inocularse sí. era peligrosísimo, Sí. no se hacía, fue la reina Victoria, ¿Ah, sí? para convencer a la gente de que se vacunara. Eso se llama liderazgo. Ella quería que la gente se vacunara y decía, esto es la manera en que vamos a frenar las epidemias. ¿Qué otras epidemias fueron controladas ya con las vacunas que vienen de la vaca y que empezaron a desarrollarse en la humanidad? No tanto, bueno, controlada la del polio. Sí, En los años 50, los años 1950. ¿Tuvo algo que ver el presidente Roosevelt? Claro. Le metió muchísima plata, toda Pues, la plata del mundo, era por su y enfermedad. generó unas colectas que se hacían en todos los almacenes, en el mercado, unos pequeños cartones donde la gente depositaba monedas, pennies, sí. y todo eso se recogía y se iba para la búsqueda de una vacuna contra el polio. Y finalmente en los años 50 La encontraron. la encontraron. Y esto era una epidemia en Estados Unidos muy fuerte, la epidemia del polio. Lo que yo no logro entender, y usted que es la historiadora Teresita puede ayudarnos a descifrar, es en qué momento se volvió negocio. Es que Cuando se empezaron a volver obligatorias. Claro. Entonces se empezaron la del polio a finales del año 1918. La fiebre española, la influenza española, Sí. fueron las primeras investigaciones de la vacuna contra la influenza. Y no les funcionó. Ah, ¿no? No les funcionó para nada, pero siguieron trabajando en eso y en 1946 dijeron, uy, otra vez vienen los soldados de Europa, quién sabe qué van a traer, esto va a ser terrible otra vez. Ahí, aparentemente, una nueva vacuna contra la influenza funcionó, o por lo menos no hubo pandemia. Pero se volvieron negocio cuando la gente dijo, esto es la solución, no más epidemias. Cuando dijeron, vamos a volverlas obligatorias en los planes de vacunación de los diferentes países, ahí había un mercado captivo, digámoslo así, y cuando hay un mercado captivo yo puedo vender en el precio que yo quiera. Claro, inclúyale ahí que muchos países piden como requisito para entrar que usted tenga su tabla de vacunas. La fiebre amarilla, por ejemplo. Exactamente, entre otras, las que son enfermedades tropicales, por Sí. ejemplo. Que no hay en ciertos lugares del mundo, entonces usted viene acá, viene vacunado. ¿Dónde nacen los grandes laboratorios? Y si uno va a ver la historia, son en Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos. Suecia. Bueno, y Suecia, y Suiza. Suecia y Suiza. Suiza y Suecia. Claro, Suecia las dos. tuvo grandes científicos a finales del siglo XVIII que trabajaron mucho este tema de las vacunas.
los alemanes también, Louis Pasteur, a finales de los siglo XIX, principio del siglo XX en Francia. Sí. Él también trabajó mucho el tema de las vacunas. Es más, él se vacunaba, se inoculaba, como decían en ese momento, Sí. todo el tiempo con diferentes cosas a ver qué pasaba. Y la única que le funcionó bastante bien fue la vacuna contra la rabia. Esa enfermedad que viene de los Sí, perros, de los sí. animales, esa le funcionó bastante bien a Pasteur. Así como la humanidad ha desarrollado una carrera frenética por encontrar, y el mundo científico, las vacunas, la sociedad también ha incubado, perdón la expresión, unos movimientos antivacunas que uno creería que en la antigüedad, entre comillas, eran lógicos porque era el miedo a lo desconocido. Pero uno ve desde la pandemia del COVID-19 y hoy una cantidad de movimientos antivacuna espantosos. Mira el secretario de Salud de los Estados Unidos, el que defiende la salud, es antivacuna. Es antivacuna, dice que las vacunas traen más mal que bien. Imagínese. Y por eso en Estados Unidos, hoy en Texas, hay más de 150 infectados con sarampión. Se pensaba gente que que el no sarampión ya no no se existía. vacuna. Todos son gente no vacunada. Todos los que están internos en este momento en el hospital ha sido gente que no se ha vacunado. ¿Por qué nacen esos movimientos antivacunas? ¿De dónde, en qué cabeza cabe que si ya la ciencia ha avanzado tanto, pues usted se vacuna para que no le dé X o Y enfermedad? Aquí están hablando de que las vacunas traen enfermedades que se han desarrollado desde que, como decíamos, está el plan el plan de vacunación. Desde que se implementaron esos planes, aparecieron enfermedades nuevas. Eso puede ser normal, pero acordémonos que Bill Gates decía que con la vacuna del COVID nos iban a meter un chip. Imagínese eso, y unas teorías de conspiración, o sea, como de ciencia ficción. Que el chip y nos iban a controlar, y la gente cree esas cosas y cree que estas enfermedades nuevas que salen por X o Y razón son culpa de las vacunas y no miran más allá de el medio ambiente, la polución, lo que comemos. No, es culpa de las vacunas. Bueno, le iba a decir yo que 5 años después del COVID, mucha gente hoy dice, yo tengo X o Y efecto, no por el COVID, por la vacuna. Y gente que sale a decir, uno lo ve mucho en las redes sociales, en esas conspiraciones, que dice, es que yo conozco a alguien que se murió 2 años después de vacunado por la vacuna. Su única enfermedad fue la vacuna. El eterno miedo a lo desconocido. Porque la noticia también tiene historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.